Vamos a avanzar expresando o aclarando el siguiente concepto de conjunto generador en un espacio. Se expresa así: se dice que los vectores B1, B2 hasta Bn de un espacio vectorial B, decimos que generan al espacio, o sea, un conjunto de vectores de un espacio, decimos que generan al espacio B si todo vector del espacio lo podemos escribir como una combinación lineal de los mismos. Es decir, lo que hemos hecho en los ejemplos anteriores, para algún vector particular del espacio tenemos que ver si es posible hacerlo para todos los vectores del espacio. Es decir, para todo vector B que está en el espacio vectorial van a existir siempre escalares, vamos a llamarlo A1, A sub 2 hasta A sub n, de tal manera que ese vector B arbitrario que tenemos en el espacio, es decir, que generaliza cualquier vector del espacio B, es posible, buscando escalares adecuados, que estoy llamando en forma general de la manera como lo dije, A1, A2 hasta N, y que el vector B sea escrito como combinación lineal del conjunto de vectores que seleccionamos del espacio. Si esto es posible hacerlo para todo vector B del espacio, entonces se dice que el conjunto de vectores que seleccionamos generan al espacio vectorial. Bien, vamos a aclarar esto mejor con una ilustración de un ejemplo. En el ejemplo 4 se va a ilustrar un conjunto de vectores que generan a R2 y R3. En realidad son dos ejemplos. Nosotros habíamos visto en R2 que el vector unitario I se expresaba como un vector de dos componentes con 1 en la primera componente y 0 en la segunda. De manera similar, el vector unitario J era el vector de R2 que tenía 0 en la primera componente y 1 en la segunda componente. Bien, estos dos vectores, en particular el que acabo de mencionar para R2, generan a R2. ¿Por qué generan a R2? Sencillamente porque nosotros cualquier vector de R2, que lo podemos escribir como XY, puede ser escrito como una combinación lineal de estos dos vectores. Por eso vamos a decir que esos dos vectores generan a todo R2. ¿Y de qué manera hacemos resaltar que se puede escribir como combinación lineal? Simplemente las coordenadas de cualquier vector de R2 lo puedo usar como los escalares que necesito. Es fácil verificar esta expresión. Cualquier vector XY de R2 se puede escribir como X por 1, 0 más Y por 0, 1. Por lo tanto, esto satisface la definición que dimos de un conjunto generador, de tal manera que podemos decir que los vectores 1, 0 y 0, 1 generan a R2. Generan a R2. Bien. Y de manera similar, no es necesario hacer grandes cálculos, se puede ver que cualquier vector de R3, en particular podemos decir X, Y, Z, para generalizar cualquier vector de R3, es posible, de manera similar como lo hice con R2, es posible escribirlo como una combinación lineal de los tres vectores unitarios I, J y K. De manera similar como hicimos con R2, lo que escribiremos entonces son las coordenadas X, Y y Z acompañando a cada uno de los vectores y sumando, para observar que efectivamente cualquier vector de R3 se escribe como combinación lineal de los tres vectores I, J y K. Por lo tanto, concluiríamos que los tres vectores unitarios I, J y K generan al espacio vectorial R3. Bien, continuamos entonces. En el ejemplo 5 nos ilustra que n más 1 vectores deben generar a P sub n. Obviamente, cuando vimos el caso en P sub 3, en el ejemplo 3, observamos que para P sub 3 eran necesarios 4 vectores para que lo generaran. ¿Quiénes generan a P sub 3? ¿Quiénes son los que lo generan? Vimos que cualquier vector de P sub 3 se puede escribir como combinación lineal de los vectores 1, X,
X a la 2 y X a la 3. Es decir, que 4 vectores, no vectores arbitrarios, sino vectores adecuados, van a generar el espacio P sub 3. En este caso, en este ejemplo, para generalizar a P sub n, lo deben generar n más 1 vectores. Cuando hablamos de P sub n, entonces el conjunto generador será 1, x, x a la 2, hasta llegar a x elevado exponente n. Es decir, aquí habrían n más 1 vectores que, de manera muy similar a como hicimos en el ejemplo 3, para P sub 3, estos n más 1 vectores van a generar a P sub n. Es decir, para aclararlo mejor, cualquier vector de P sub n, lo podemos escribir como a sub n por x a la n, no, porque recordamos que P sub n es el conjunto de todos los polinomios de grado n o menor. Entonces, cualquier polinomio de P sub n se escribe de manera genérica así: a sub n menos 1, con lo cual estamos diciendo cualquier otra constante por x exponente n menos 1, hasta que lleguemos rebajando a sub 1 por el vector de P sub n. Está escrito como combinación lineal de estos n más 1 vectores. Fíjense que en cada uno de los términos hay uno de estos vectores de P sub n. En el primer término estaría x a la n, acompañado de un escalar, más el anterior, que sería x exponente n menos 1, acompañado con su correspondiente escalar, y así sucesivamente, que es lo que explican los puntos suspensivos, hasta llegar a x multiplicado por un escalar más 1. Vamos a decir que aquí es 1 por un escalar a sub 0. Es decir, cualquier vector del espacio vectorial P sub n es posible escribirlo siempre como combinación lineal de los monomios x con un exponente distinto en los naturales: x a la 0, x exponente 1, x a la 2, hasta x a la n. Bien, eso es lo que trata de ilustrar el ejemplo 5. En el ejemplo 6 nos permite ver que 4 vectores son los que son necesarios para generar al espacio de las matrices 2×2. ¿Por qué? Cuando tomamos cualquier vector del espacio de las matrices 2×2, que lo podemos escribir como una matriz 2×2 de componente A, B, C, D, es fácil ver que se puede escribir cualquier vector de las matrices 2×2 como una combinación lineal de las matrices también del espacio 2×2 que estoy señalando aquí, y que son 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 0, 1. Y los múltiplos escalares que necesito son precisamente las entradas de la matriz general de M22 que quiero escribir. Es decir, para la matriz primera lo voy a acompañar de el escalar A. Para la segunda matriz del conjunto que quiero ver como un conjunto generador, lo voy a acompañar por el escalar B. Para la tercera lo acompaño con C, y la cuarta con D. Esto es muy fácil verificarlo, ¿no? Amparados en cómo se hace la multiplicación de un escalar por una matriz, hacemos las operaciones del escalar por cada